Frecuentemente aquí. Y bueno, espero que les vaya a servir esto. Si ya ven el temario, son como temas muy generales de gastroenterología. No tengan nada de miedo de preguntar. Espero que se queden con dudas, que aunque piensen por tontas que sean, realmente no hay ninguna pregunta tonta, y menos en la situación en la que están, que deben de tratar de aprender lo más que se pueda en lo que les queda de tiempo, ¿no? Entonces, se supone que en su programa viene también el tema de reflujo y trastornos motores esofágicos. Vamos a hacer un cambio porque el doctor Cos va a llegar un poco tarde. Entonces, les voy a adelantar la plática que yo les iba a dar más tarde, que es de diverticulosis. ¿Cuántos han visto divertículos en su vida? ¿O quién sabe qué son divertículos? ¿Nunca les hablaron de divertículos en la facultad? ¿Qué son los divertículos? ¿Cómo? Como es una extrusión de la mucosa, ¿no? Digo, es una protrusión de la pared colónica. Los divertículos pueden aparecer en cualquier lado del tubo digestivo, desde el esófago hasta el colon. Cuando hablamos de divertículos, generalmente son en el colon porque son los más frecuentes y los que más problemas clínicos nos dan. Pero hay divertículos en el esófago. ¿Quién se sabe cuál es el nombre de un divertículo en el esófago? El divertículo de Senker, ¿no? Que da acá arriba en el cricofaringeo, y ese da muchos otros problemas. Hay otros divertículos que nacen o están en el intestino delgado, duodenales principalmente, y esos, más que dar problemas como los que vamos a ver ahora, pueden dar diarrea porque son o favorecen sobrepoblación de bacterias que pueden provocar diarrea. Y luego están estos divertículos en el colon. Entonces, el término diverticulosis indica la presencia de divertículos, y como vamos a ver más adelante, estos pueden dar o no síntomas. Entonces, si ven aquí, digo, estas son las protrusiones que se refería a su compañera. Entonces, de acuerdo al cuadro clínico, los divertículos pueden dar 4 manifestaciones diferentes. Una, la diverticulitis, que es inflamación de los divertículos, y eso lo que implica es que se rompió un divertículo y hubo salida de materia fecal al peritoneo. Eso es una diverticulitis. La otra es, como las paredes de los divertículos son tan delgadas, no es infrecuente que se erosionen sus paredes y empiecen a sangrar. Entonces, la hemorragia diverticular, que lo van a ver también en la semana, es una causa de sangrado de tubo digestivo bajo, y se manifiesta, que no lo vamos a ver ahora, con algo que se llama hematoquesia o rectorragia. ¿Qué es la hematoquesia? No digerida en sangre. ¿No es eso, Melena? Es digerida. Ajá. Entonces, hematoquesia es sangre no digerida, y rectorragia, ¿está digerida o no digerida? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rectorragia y hematoquesia? La rectorragia es sangre fresca, pero en cantidad, y la hematoquesia es como color vino tinto y suele venir mezclada con las evacuaciones, y la rectorragia es sangre fresca y suele ser muy profusa, y pues obviamente tienen orígenes distintos. Hay otra alteración que puede ser colitis segmentaria asociada a divertículos, que es una inflamación del colon. Y después, pues alguien puede ser, como todo en medicina, como portador asintomático. Alguien puede tener divertículos y nunca darse cuenta, o probablemente nunca le causen molestia alguna. Entonces, es difícil establecer la prevalencia porque no a todos se les hace colonoscopía o colon por enema, que es como a veces se suelen diagnosticar, o incluso tomografía. Pero lo que sí sabemos es que la incidencia, la prevalencia va aumentando conforme vamos creciendo. Entonces, puede ser que es una enfermedad degenerativa del colon, y vean cómo en menores de 40 años, menos del 20% tienen divertículos. Ustedes son como 70 aquí, ¿no? Eso quiere decir que probablemente 14 de ustedes ya tienen divertículos. ¿Sí? Y conforme vamos creciendo, ya si pasamos los 60 años, más de la mitad de las personas va a tener divertículos. Entonces, la distribución va a depender de la geografía, y eso es porque parece ser que la dieta tiene mucho que ver en el desarrollo. Entonces, en el occidente, que son países industrializados,
también vean cómo la prevalencia es muy variable, puede ser desde muy pequeña, del 5%, hasta un poquito menos de la mitad de la población. La mayoría de los divertículos va a estar localizado del lado izquierdo, en el recto sigmoides, pero generalmente pueden afectar todo el colon. Afortunadamente ocurre en menos del 7% de las personas, y que ocurran solamente del lado derecho, en el colon ascendente, es también menos del 5%. En Asia, que ahí tienen una genética muy especial, la prevalencia es cerca de una o menos de una persona por cada 5 millones, pero son divertículos del lado derecho más que del izquierdo. Y parece ser que el que sean más frecuentes en este lado del mundo, pues tiene que ver con la industrialización y el tipo de dieta que se lleva. Entonces, aquí hay otro nuevo concepto. Hay dos tipos de divertículos, unos que se llaman divertículos verdaderos y los otros que nosotros conocemos como divertículos. Los divertículos verdaderos son poco comunes, generalmente son congénitos y son los que se localizan en el lado derecho. ¿Y cuál creen que sea la diferencia? Si alcanzan a ver bien esta foto, ¿cuál es la diferencia entre un divertículo verdadero y uno falso? ¿Cuál se les ocurre? ¿Las qué? Es que les entendí, las cáscaras. Las capas por las que está formado, ¿no? Entonces, un divertículo verdadero es que protruyen, o hagan de cuenta que se hernían todas las capas del colon. ¿Cuántas capas tiene el colon? ¿O el intestino delgado? ¿O el esófago? ¿O cuáles son sus capas? La desde adentro hacia afuera, que es mucosa, luego de la mucosa, ¿qué sigue? Mucosa, submucosa, si se quieren ver acá muy inteligentes, mucosa, muscularis mucosa, submucosa, luego la muscularis propia y después ya la serosa, ¿no? ¿Qué es la serosa? Es el peritoneo que recubre. ¿El esófago tiene serosa? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué tiene el esófago? Adventicia, ¿no? Luego eso les encanta preguntarles en los exámenes. Pero bueno, entonces, todas esas capas que les dije ahora, es cuando que las tiene un divertículo verdadero. Eso al menos es lo que se ve más en los asiáticos, por eso están del lado derecho, pero son poco comunes. Y lo que es más común, y por eso es lo que tomamos como divertículos, y ni siquiera ya nos molestamos en decirles divertículos falsos, son estos. Aquí, ¿cuáles capas creen que son las que protruyen? Nada más la mucosa y la serosa, ¿no? Se debilitan tanto las paredes que sale la mucosa y ya nada más está protegida por el peritoneo. Por eso es tan fácil que se perforen y que den diverticulitis o que se erosionen, porque a veces las personas son muy estreñidas y no es infrecuente que se tapen con materia fecal, se hacen ahí fecalitos y los erosionan y pueden empezar a sangrar. Entonces, para fines prácticos, digo, esto es bueno que lo sepan, pero todos los libros cuando se refieren a divertículos se refieren a estos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se originan los divertículos? ¿Qué teorías se acuerdan que hay? Si no ven, acerquen los teléfonos y ya le dan zoom y leen ahí. ¿Cuáles son las teorías por las cuales se forman los divertículos? Uh-huh. Es por un aumento de la presión y disminución ahí en la fortaleza de la pared. ¿Y cómo está irrigado el tubo digestivo? ¿Cuáles son las arterias que irrigan el tubo digestivo? ¿Cuál es la primera rama abdominal de la aorta? El tronco celíaco, ¿no? ¿Y ese qué da? ¿Qué ramas da? ¿Quién irriga el tronco celíaco? Al estómago da como la gástrica izquierda. ¿Qué otra da? La esplénica y la arteria hepática, ¿no? Luego la segunda arteria que sale en el abdomen después del tronco celíaco, ¿cuál es? La arteria mesentérica. ¿Y esa qué irriga?
al resto del intestino delgado, después del ángulo de Treitz hasta el colon derecho, ¿no? Y luego la mesentérica inferior que irriga todo el colon izquierdo, ¿no? Como la mitad del transverso hasta el recto. Entonces, si se acuerdan, todas esas arterias se van dividiendo, se van ramificando, hasta que hacen arterias muy delgaditas, que estas ya se llaman como vasa recta, ya que llegan al intestino, o al colon en este caso, y lo empiezan a rodear, para que pueda llegar todo el oxígeno y los nutrientes, pues empiezan a perforar las paredes intestinales. Si se dan cuenta, estos vasos se llaman rectos, por eso se llaman vasa recta. Y el problema que existe es que justo donde entran esos vasos rectos son zonas de debilidad muscular, o se interrumpen las fibras musculares, que es la muscularis propia, o simplemente se debilitan, y justo ahí es el sitio donde empiezan a originarse los divertículos. Entonces, de ahí viene esto, que se originan en puntos débiles, donde la vasa recta, que ya les dije que son los vasos rectos, penetran las capas circulares. Si se acuerdan, hay una capa circular y otra longitudinal, ¿no? La circular es la que nos ayuda a absorber, porque empieza a hacer chiquito el intestino, y las longitudinales son las que se encargan de la peristalsis propulsiva. Entonces, penetran la capa circular, entonces favorece que se hernie la mucosa y la submucosa. Entonces, hay una teoría que la motilidad colónica alterada puede ser un factor predisponente. Entonces, ahí se dice que mucha gente que es estreñida, puja mucho, pues esa les puede dar divertículos, pero no a todos. Entonces, está la otra esta que se llama el Day de Laplace, que lo único que es toda la tensión superficial alrededor de una estructura circunferencial y la resistencia que se puede tener en esa estructura. Entonces, conforme va disminuyendo el diámetro del colon, pues la presión que ejerce la materia fecal es mayor, y si nosotros pujamos, pues se contrae mucho más el músculo y eso puede favorecer que se hernie. Entonces, todos estos cambios o alteraciones provocan engrosamiento de la capa circular, acortamiento de las tenias, y también puede haber alteraciones en la colágena que se van conjuntando y pueden provocar divertículos. Realmente todos son teorías, porque no todos los estreñidos tienen divertículos, y hay gente que va felizmente al baño 2 o 3 veces al día y tienen divertículos. Entonces, hasta ahora son meramente teorías, pero que explican, con cierta veracidad lo que puede pasar dentro del colon. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hay de la fibra? Porque también está la teoría de que si no comemos tanta fibra nos da más divertículos, y se supone que los chinos, japoneses y todos esos comen más fibra con el arroz, sus algas y demás, y acá comemos menos fibra, y que probablemente por eso tenemos más divertículos acá que allá. Realmente no está muy bien o muy claro cuál sería el papel de la fibra en la generación o evitar el desarrollo de divertículos, porque hay mucho conflicto en los estudios, y también lo que se ha visto es que si come fibra no va a reducir los síntomas, porque es común que le digan al paciente, usted ya tiene divertículos, coma mucha fibra para que no se le vayan a inflamar, y realmente tampoco hay estudios que comprueben eso. Una de las cosas que hace la fibra es que inflama a los pacientes o los distiende porque genera gas, pero no se ha visto que disminuya ni el desarrollo de sangrados, ni de diverticulitis, ni nada de eso. Pero de todos modos siempre es sano ingerir fibra para evitar algunas otras cosas. Y bueno, las formas como luego las diagnosticamos, esto cada vez lo vemos menos. ¿Qué es esto que ven aquí? ¿Qué es ese estudio? Un colon por enema, ¿y qué le ven? ¿Divertículos? Del lado izquierdo o del lado derecho. Está medio difícil porque es una oblicua, pero bueno, esto sí, este es el colon y este es un divertículo, todos estos son divertículos del lado izquierdo, ¿no? A veces es difícil diagnosticarlos porque hay pacientes que se les contrae tan intensamente el colon que simulan divertículos, o sea, la contracción en tetenias forma esos chipotitos y a veces los diagnosticamos por error. Afortunado o desafortunadamente tampoco usamos ya mucho los colon por enema, entonces quizá la mejor forma de que los van a empezar a ver es con esto. Hay pacientes que les hacen estudios de tomografía por miles de razones, pancreatitis, masas en el hígado, dolores abdominales, y lo que se ve es esto, esta es parte del sigmoides, estos son los acetábulos, si se acuerdan, entonces estamos muy bajo ya en la pelvis, entonces esto corresponde al sigmoides, y todo esto pues son dilataciones diverticulares, que aquí no se ve
ni inflamación, ni nada. Y es como lo vemos en colonoscopía. Se meten con el colonoscopio, ven mucosa de colon normal y ven todas estas cavernitas, que esos son los divertículos. Y pues ofrecen también un riesgo mientras hacemos colonoscopías, porque cuando estamos haciéndola pues tratamos de irnos por algún agujerito y no es infrecuente que alguien que no tiene experiencia se meta al divertículo y acto seguido ve el hígado, la vesícula, o sea, pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, una de las características clínicas o cuadros clínicos que les dije es ser como portador de divertículos o que esos divertículos les den algún síntoma. Entonces está este concepto que se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada. ¿Y eso qué quiere decir? Son pacientes que tienen divertículos y dolor, pero sin que haya perforación, infección o alguna otra cosa grave. Y no es infrecuente que los confundan o les digan a los pacientes que lo que tienen es colitis o síndrome de colon irritable, y realmente lo que tienen es sí algo de enfermedad diverticular, que el problema es que da síntomas muy similares a un colon irritable o colitis, entre comillas, nerviosa. Pero bueno, si alguien tiene divertículos y empieza con molestias en el lado izquierdo, que es donde generalmente suelen estar, entonces lo primero que tienen que sospechar es que no haya tenido una complicación grave, que sería una diverticulitis, que vamos a ver más adelante. Entonces, una forma de diferenciarlos es que si tiene divertículos y le duelen sin complicaciones, que no va a tener fiebre, ni leucocitosis y ninguna otra alteración. Y también hay que descartar algunas otras causas de dolor abdominal. Siempre es bien importante que sepan que si alguien tiene divertículos, eso no quita el hecho que no pueda tener o apendicitis, o colecistitis, o endometriosis, o cáncer, o enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si el dolor que ven no les sugiere que sea diverticulitis, pues tienen que pensar en otras cosas, ¿sí? De eso se tratan los diagnósticos diferenciales. Porque muchas veces en los exámenes les ponen un caso, es un paciente de tantos años, tiene divertículos y le duele el lado derecho. Y en su mente, digo, es muy fácil que todos pensamos, pues tiene diverticulitis. Pero uno es del lado derecho, entonces quizás los divertículos son meramente un distractor y hay que buscar otras causas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede causar esto? Pues cosas que probablemente se asocien a síndrome de intestino irritable o que favorezcan constipación. Entonces, comer carnes rojas y con grasa puede provocar problemas, sobre todo sensoriales en el colon, puede provocarles o favorecerles que tengan algo de estreñimiento. En una dieta rica en carnes rojas y grasa aumenta la incidencia de diverticulosis, sobre todo si se asocia también a baja ingesta de fibra. Y hay una teoría, y eso parece ser más leyenda urbana que otra cosa, es si alguien tiene divertículos que no coma nada de semillas, que se le pueden atorar ahí y romperlos. Realmente no hay ninguna evidencia clínica por la cual ustedes le tengan que decir al paciente que no coma semillas. Digo, no es sano comer semillas, pero bueno. Entonces, hay quienes recomiendan que no se coman tantas nueces, hay otros que dicen que el maíz puede incrementar también la incidencia de síntomas, o al revés, que lo puede proteger, pero bueno, eso todo está en discusión. ¿Qué puede proteger para que a alguien no le dé diverticulitis? Pues se ha visto que la actividad física, eso puede tener un poco de discusión, porque si alguien hace mucha actividad física, toma mucha agua, se mueve mejor el colon y van mucho mejor al baño. Y pues sí, lo que se ha visto es que la gente que evacúa mejor, pues tiene menos molestias abdominales, llámese estreñimiento, distensión, cosas de ese tipo. La obesidad también por alguna razón sí incrementa el riesgo de diverticulitis y sangrado, no hay una fisiopatología clara, y también el cigarro incrementa el riesgo de perforación y abscesos de una diverticulitis. ¿Eso por qué se les ocurre que el cigarro pudiera incrementar el riesgo de perforación y absceso? Si lo que afecta son los pulmones, ¿no? ¿Qué más hace el cigarro? Puede causar vasoconstricción. El ejemplo es que los fumadores crónicos tienen claudicación, ¿no? ¿Qué es la claudicación? El que camina un paciente se tiene que detener porque le duelen las piernas por isquemia, eso es claudicación. Y es lo mismo, un fumador crónico se empiezan a esclerosar las arterias, empiezan a sufrir isquemia intestinal, sobre todo a nivel capilar, y eso sí le puede favorecer
que tengan perforaciones o abscesos. Entonces, estos pacientes con divertículos y síntomas, sin que realmente estén perforados, pues todas estas alteraciones pueden ser porque tienen trastornos en la motilidad, porque sus contracciones son malas, son de baja frecuencia y de una duración prolongada. Todo eso puede simular colon irritable. También se ha visto en algunos estudios que tienen poca inervación o células intersticiales de Cajal y que quizá por eso tengan hipomotilidad, o probablemente los divertículos están ahí y lo único que vemos es un paciente con síndrome de colon irritable y los divertículos no tienen nada que hacer y es un paciente que tiene hipersensibilidad visceral. Entonces es difícil poderlos distinguir, pero suelen ocurrir pacientes así. ¿Qué hacer con un paciente que tiene divertículos con o sin dolor, sin complicaciones? Pues si tiene algo de dolor, se trata muy similar a un colon irritable con antiespasmódicos, a medidas dietéticas, que tome agua, que haga ejercicio, y con eso podemos lograr regularizar o disminuir el dolor, regularizar la motilidad colónica y evitar complicaciones. Lo que se recomienda es no usar antiespasmódicos, narcóticos o sedantes. Los antiespasmódicos, ¿cuál es el antiespasmódico que más conocen y usan? La butilliosina. Es muy buen antiespasmódico, pero a dosis altas, ¿qué provoca la butilliosina? Disminuye mucho la motilidad intestinal y los puede estreñir, ¿no? Igual que los narcóticos y los sedantes. Entonces, además de que si ocurre algo, o sea, que se perfore, narcóticos y sedantes, ya no nos vamos a dar cuenta. Y la butilliosina siempre suele venir acompañada de algún AINE, entonces eso nos podría enmascarar cosas, o el simplemente hecho de disminuir la motilidad es contraproducente. Entonces hay otros antiespasmódicos que no disminuyen la motilidad. ¿Cuál se les ocurre? Lo recetan mucho en el IMSS, en el ISSSTE. ¿Nunca rotaron por ahí? ¿Qué le dan a las colitis nerviosas, los del IMSS y del ISSSTE? Plidán. ¿Qué es el Plidán? Ajá, ¿y qué otra cosa les dan también? Bromuro de pinaverio. Bromuro de pinaverio son como calcioantagonistas y hay otras cosas que son inhibidores de receptores HT4 como la alberina o dicicloverina. Todo eso lo usamos en colon irritable. No, si quieren nombres comerciales está Ventil, Dicetel, Alevian Duo, Planex, todo eso. Entonces son muy buenos antiespasmódicos para colon irritable y divertículos y no tenemos esas alteraciones en cuanto a motilidad, ¿sí? Y el incrementar la fibra, eso siempre va a ser bueno, va a regularizar las evacuaciones. Si alguien es estreñido, se le va a quitar el estreñimiento. Ojo, siempre que recomienden fibra, le tienen que decir al paciente que tome mucha agua. La fibra funciona si está bien hidratada, si no es contraproducente, los estreñe más y les da más distensión. Hay otro síndrome ahí que se llama colitis segmentaria divertículos. Esto es también mucho dolor abdominal, puede haber hematoquesis y diarrea, y esto puede estar asociado a infecciones gastrointestinales y quizás se hacen peores porque los divertículos pueden alojar más bacterias. Entonces tampoco está claro, pero son pacientes que tienen divertículos y si les hacemos una colonoscopía, está como inflamado y ulcerado el colon debido a una infección fuerte. Entonces pueden simular cualquier diarrea infecciosa que ustedes quieran. El diagnóstico siempre lo hacemos por endoscopía y por histología, y en la endoscopía vemos inflamación de la mucosa entre los divertículos, pero sin que estos estén alterados. Salud. Y en la histología nada más se ve inflamación leve, hemorragia, o sea, puede incluso simular enfermedad inflamatoria intestinal, y más o menos se ve así, son mucosas del colon que se ven afectadas en parches, que simula muy bien una colitis infecciosa asociada a los divertículos, y probablemente la combinación de las dos cosas es lo que les da molestias. Igual el diagnóstico diferencial, si ven eso en endoscopía, es enfermedad inflamatoria intestinal que ya la vieron, colitis infecciosas por Yersinia, Campylobacter, Escherichia, colitis asociada a AINES o colitis isquémica. Y el tratamiento en estos casos, pues probablemente sí sea antibióticos porque suelen ser infecciones. Mesalazina les ayuda como desinflamatorio tópico, y ya casos muy graves a veces les tienen que dar esteroides, pero no es lo habitual. Hay estudios que dicen que darles probióticos ayuda,
y muy rara vez, afortunadamente, hay que quitarles el colon. Entonces, esto es más o menos, perdón por no habérselas traducido, pero bueno, cuando alguien tiene divertículos, pues ya vimos que pueden ser asintomáticos o tener esas molestias que simulan colon irritable, pueden tener sangrado, que es 5 a 10 al 15% de todos los sangrados de tubo digestivo bajo, o pueden tener diverticulitis. Y esta puede ser una diverticulitis muy leve o una diverticulitis complicada, que afortunadamente también es menos del 30, como un 25%. Entonces, ya les había dicho, una diverticulitis pues es una perforación del divertículo. Aquí tienen todos estos divertículos y puede ser una perforación muy pequeña o puede ser una perforación muy grande. Y de acuerdo a la intensidad de esto, pues son las complicaciones. ¿Por qué? Porque por un agujerito chiquito quizá no salga nada de materia fecal y por un agujero muy grande pues va a salir mucha materia fecal. Entonces puede ser micro o macro perforación y en base a esto va a haber diferentes grados de infección e inflamación de la pared intestinal. Entonces puede estar involucrado el colon, el epiplón, el mesenterio, incluso órganos adyacentes. Puede complicarse tanto que puede provocar una obstrucción intestinal, abscesos o incluso fístulas. Y generalmente la edad en que más vemos diverticulitis es en personas mayores de 65 años. Y afortunadamente en menores de 45 es menos del 20%. ¿Vamos bien? ¿Mandé? Pues para que no se duerman. Entonces, ¿cuál es el cuadro típico de una diverticulitis? ¿Han visto diverticulitis o nunca les tocó ver diverticulitis? Entonces, si están del lado izquierdo y se rompe un divertículo, les va a dar dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Hagan de cuenta que es la apendicitis, pero del lado izquierdo. Entonces, los pacientes se pueden quejar de espasmos porque con cualquier obstrucción primero como que se empieza a defender el intestino, pero después pueden empezar a tener náusea, vómito y distensión. Porque si se perforó el intestino, ¿qué ocurre? Les da un hilio paralítico, ¿no? Y si tenemos hilio paralítico empezamos a acumular secreciones, gas, y eso es lo que nos da la necesidad de tener náuseas y vómito. Porque si ustedes se acuerdan, el estómago, el intestino producen muchos líquidos. No nos da náusea porque lo estamos moviendo constantemente, pero en cuanto se paraliza el intestino por cualquier cosa, nos da náusea porque empezamos a acumular líquido en el estómago, ¿sí? Y el vómito es precisamente por lo mismo. Las evacuaciones al inicio pueden ser pastosas porque una cosa que hace el colon en forma refleja al inicio empieza como a limpiarse. Entonces empiezan a tener muchos espasmos por contracciones colónicas y evacuaciones a veces con diarrea. Y ya en etapas un poco más tardías, pues ya la constipación. Pueden tener fiebre, calosfríos y lo que les decía, la anorexia, la náusea y el vómito es por lo mismo. Como hay un hilio paralítico, no tenemos hambre, tenemos náuseas y vómito. Síntomas urinarios, ¿por qué se les ocurre? Porque hay muchos pacientes que llegan a urgencias, piensan que tienen una infección de vías urinarias y lo que tenían era una diverticulitis. ¿Por dónde pasan los ureteros? Están muy cerquita del colon, ¿no? Del sigmoides. Entonces, si hay una diverticulitis que le alcanza a inflamar al uretero, entonces lo va a irritar y aunque no haya bacterias, pues el uretero, si está irritado por la inflamación alrededor de él, empieza a tener leucocituria, empiezan a orinar leucocitos. Entonces eso puede simular una infección de vías urinarias. Incluso pueden tener poliacuria. ¿Qué es la poliacuria? Orinar muchas veces y poquito, ¿no? Que también es parte de una cistitis o una infección de vías urinarias. ¿Y eso por qué? ¿Dónde está la vejiga? Justo por abajito y atrás del colon sigmoides, ¿no? Entonces, si de casualidad la diverticulitis da ahí, también puede irritar la vejiga y simular una cistitis. Entonces, tienen que ver muy bien el cuadro abdominal. Una infección de vías urinarias no siempre va a dar dolor en el flanco izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda. Generalmente es en el flanco o en la región lumbar, si es que tiene una infección renal, ¿sí? En casos muy graves puede haber eritema abdominal, porque eso quiere decir que ya hay un absceso y toda la inflamación se está yendo ya hacia la piel.
la ausencia de peristalsis es por el hilo paralítico, y pues ya casos muy graves, abdomen agudo. ¿Cuáles son los síntomas o signos de abdomen agudo? Un abdomen en roble está bien que otro. El más frecuente. Rebote, ¿no? Rebote y ausencia de peristalsis. Sepsis, pues ya eso quiere decir que ya tiene un megabseso. Y si le hacen laboratorios al paciente, pues va a tener leucocitosis, puede tener un examen general de orina patológico. Si ya están muy graves, con sepsis y demás, pueden tener acidosis, generalmente es acidosis metabólica. Pueden tener hiponatremia o incluso insuficiencia renal, sobre todo por la deshidratación. ¿Sí? Entonces, a la exploración abdominal, pues ausencia de peristalsis, rebote, eso ya se los había puesto antes. Y más o menos a veces se pueden ver así. Estos son estudios muy antiguos porque prácticamente ya no se hace eso. Está contraindicado ponerle enemas a los pacientes que sospechen diverticulitis, sobre todo porque generalmente los enemas se hacen con bario y una peritonitis por bario es gravísima. Entonces, si alguien tiene diverticulitis y le ponen bario y se sale el bario al peritoneo, lo ponen muy mal. Pero bueno, antes a veces eso hacían. Y generalmente estos colon por enema se obtenían cuando alguien tenía sangrado diverticular, y existe la teoría de que si le ponen bario a alguien que es una sustancia muy pegajosa, es como yeso, se pega a los divertículos y para el sangrado, pero realmente no hay nada. Pero lo que se veía en estos colon por enema, además de los divertículos, podría ser fuga, a veces por algunos sitios, o simplemente zonas del colon muy espásticas que corresponden a la zona donde fue la ruptura diverticular, y el colon se hace espástico para tratar de disminuir el paso de líquidos por ahí y disminuir un poco la fuga de material. En tomografía, que es como se diagnostican actualmente, pues pueden ver varias cosas. Aquí, ¿qué ven de diferente ustedes? Además de las flechitas. Lo que tienen que ver, ya les dije que hay diferentes grados, ¿no? Una diverticulitis muy leve, que nada más se perfora y se vuelve a sellar, y otras que puede haber abscesos. Entonces, aquí si ven, se ve, aquí están todas las flechitas apuntando aquí. ¿Por qué creen? Todo esto negrito es grasa. ¿Ya la ven cómo se debe ver la grasa normal? Y esto es grasa alrededor del colon y del sigmoides también. Y aquí, ¿qué ven? Se ve un poquito más clara, ¿no? Eso quiere decir que es edema e inflamación de la grasa pericolónica. Eso sugiere una diverticulitis. Y dependiendo del tiempo y la perforación puede quedarse así, o a veces puede desarrollar más cosas. Pero se pueden ver cosas tan sutiles como esto, que es nada más deshilachamiento o edema de la grasa pericolónica, o ya en etapas más graves o diverticulitis más graves, todo esto que es una colección de pus y de materia fecal. ¿Sí? De aquí a acá hay divertículos, está muy espástico el colon, que si ven aquí hay una zona que está pues muy laxa, ¿no? Y si ven aquí justo donde está la perforación, que es acá, todo el colon se hace espástico y está esta parte que es una colección. Entonces eso ya es una diverticulitis más grave. Si no tienen tomografías, a veces se hacen ultrasonidos. Este es el colon y todo esto es un absceso que corresponde a una ruptura diverticular. Ahora, siempre que tengan dolor en el lado izquierdo con todo ese cuadro clínico, pues si saben que el paciente tiene diverticulitis, es muy posible que le den al diagnóstico. Pero si no tiene divertículos, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con una colitis isquémica. Problema que ya les dije, que los divertículos se suelen perforar en mayores de 60 años y también son pacientes que tienen ya problemas de circulación. Entonces pueden tener colitis isquémica, pueden tener cáncer de colon también por la misma edad, pueden tener una apendicitis aguda, y si se acuerdan de sus clases de cirugía, pues el apéndice a veces puede estar en cualquier parte del abdomen, incluso dar dolores del lado izquierdo. Pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal también con esas molestias, colitis infecciosa, que es lo más común, sobre todo en personas jóvenes. En las mujeres, pues complicaciones ginecológicas, y sí puede haber cistitis y nefrolitiasis. Entonces tienen que estar muy pendientes de todas estas causas de dolor. Y pues la forma de irlos diferenciando, además de la historia clínica y los laboratorios, es con su exploración física, e ir pidiendo exámenes que les vayan ayudando a diferenciar las cosas, ¿no? O una tomografía, un ultrasonido, ahí se deben de ir apoyando en diferentes cosas.
Ahora, ¿cómo graduamos la diverticulitis? Entonces está esa clasificación que se llama de Hinchi, y hay 4 tipos de diverticulitis de acuerdo a su gravedad. Entonces el tipo 1 es un microabsceso, es una ruptura chiquitita que se selló luego y no pasó a mayores. Y la mayoría de los casos de estos pacientes, si ya tenemos la tomografía como la primera que les enseñé, y no tienen náusea, no tienen vómito, pues los podemos tratar ambulatoriamente. Ya más grave la ruptura, pues hacen abscesos, pueden tener peritonitis purulenta o incluso peritonitis fecaloide. Entonces, de acuerdo al grado, es como los van a tratar. No es nada más una clasificación para que se la aprenda, es una clasificación que tiene repercusiones en cuanto al tratamiento que le van a dar al paciente. Va a haber pacientes que en base a esto los manden a casa con antibióticos, y va a haber otros que los metan al hospital, y va a haber otros que los tienen que mandar a cirugía. Entonces, de acuerdo a esto pueden ir ustedes graduando a sus pacientes, ¿sí? Entonces, cuando es una diverticulitis leve, una Hinchi 1, se puede dar tratamiento ambulatorio. Entonces, son casos leves, sin hilo paralítico. Entonces, ya les dije, si no tienen hilo paralítico, pues no van a tener náuseas, van a tolerar al menos líquidos. Y son pacientes que tienen muy poco dolor y casi no tienen respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué son datos de respuesta inflamatoria sistémica? Díganme 2 o 3 que se tienen que fijar. Que no tenga taquicardia, ¿qué otro? Fiebre, ¿qué otro? Leucocitosis, pues le tienen que hacer exámenes, ¿sí? Que no tenga leucocitosis, que no tenga taquipnea o que no esté hipotenso, ¿no? Todos esos son datos de respuesta inflamatoria sistémica. Si no los tiene, es un paciente que está estable, y si tiene dolor mínimo, pues con una dieta de puros líquidos unas 24-48 horas con analgésicos y antibióticos orales, muchos pacientes pueden mejorar. Entonces, ¿cuánto se tardan más o menos los antibióticos en hacer buen efecto? 48 y 72 horas, ¿qué es lo que tienen que aguantarse con el paciente antes de decidir que no está respondiendo? Entonces, en estos pacientes ambulatorios hay que estarlos monitorizando, si se puede hablarles o que vayan a verlos a consulta al día siguiente para ver que no hayan empeorado. Si estos pacientes que les empezaron antibióticos en forma oral y dieta de puros líquidos no mejoran en 48 horas o desarrollan ya los datos de inflamación sistémica, pues entonces los tienen que hospitalizar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que les tienen que hidratar más enérgicamente y empezarles a dar antibióticos intravenosos, ¿sí? Y con antibióticos intravenosos estos deben de mejorar también en 48 o 72 horas. Entonces, en diverticulitis graves o en aquellos que no mejoraron en estos 72 horas, ¿qué se hace? Se amplía la cobertura de antibióticos, se repite la radiografía o la tomografía para ver que no hayan hecho alguna complicación o que no tengan un absceso. Les digo que hay pacientes con diverticulosis que pueden tener dolor abdominal, pero nada más, y hay otros que tienen ataques recurrentes y al menos el riesgo anual es de 2%. Pero a la que iba es, si no mejoran en estas primeras 72 horas hay que internarlos y darles antibióticos y dejarlos en ayuno, puros líquidos. Y aquellos casos que se empeoran, entonces si llegan a tener un absceso, pues ahí ya es indicación de cirugía. Entonces estas son las indicaciones para operar a alguien con divertículos. Uno que haya sido muy grave desde el principio, entonces que tengan una peritonitis difusa, que tengan una complicación crónica. Tantas diverticulitis pues hacen que el colon se vaya fibrosando y se obstruyen. Entonces también eso es una indicación, que hayan desarrollado una fístula, que tengan una estenosis sintomática, que en el cuadro agudo hayan fallado el tratamiento médico, que tengan ataques recurrentes, y eso es lo que venía en esta parte de acá atrás. El riesgo de que alguien tenga una diverticulitis recurrente es más o menos del 2% al año, pero conforme se van repitiendo los cuadros, ese riesgo va aumentando. Entonces, más o menos de 20 a 40% de pacientes que ya tuvieron 2 o 3 cuadros tienen riesgo a tener más complicaciones y más eventos agudos. Y generalmente después de 2 ataques, menos del 6% se va a resolver con tratamiento médico, y por eso, esos son parte de las indicaciones quirúrgicas. Afortunadamente,
menos del 25 o solamente el 20% van a requerir tratamiento quirúrgico. Otros grupos de riesgo son los pacientes inmunocomprometidos, porque esos se ponen muy mal, o cuando vemos algo ahí en la tomografía, que no sabemos si es un absceso o es cáncer, salud, pues hay que quitarlo. ¿Sí?